Hola a todos, espero que estén muy bien. Suscríbanse, denle like, diviértanse, escúchenme o comenten lo que quieran, pero hagan algo. Señores, los sindicatos siempre han estado en un ojo del huracán gubernamental y siempre se espera que el movimiento de los sindicatos sea el principal en muchos gobiernos que dicen que los apoyan a los trabajadores. Gracias a los sindicatos se han logrado derechos gigantes. La línea obrera ha corregido errores que ha pasado en muchos países del mundo. Sabemos que los primeros sindicatos aparecieron en la revolución industrial en Inglaterra. Y pues el poder obrero manifestaba que había que subir los beneficios y así subir el tema laboral en Colombia. Los sindicatos se manejan de una forma chévere. Hay sindicatos pequeños que están en entidades o empresas que ellos literalmente manejan, intentan ver cómo pueden mejorar la estabilidad laboral ante todo. Pero después están los sindicatos medianos, que son más grandes, son federaciones, son grandes, pero después aparecen los grandes. En Colombia tenemos ejemplos como la CUT, como la Central Obrera, como FECODE y todos esos grandes sindicatos. Se me dirán, pero ¿por qué hablas hoy de sindicatos? Hay una noticia que afecta a los sindicatos hoy. No, hoy una promesa incumplida, una promesa que no estaba, pero que se incumplió, es la del gobierno nacional de Gustavo Petro, comandada por su ministra del Trabajo, que perteneció a la línea directamente del Partido Comunista. Es una persona que es sindicalista, que sabe qué es que los sindicatos sufran por sus derechos. Y ahora ella saca una resolución. Esta resolución que estoy mostrando acá, sí señores, esta resolución que estoy mostrando aquí que dice así: confederaciones, federaciones de empleados públicos y sindicatos de empleados públicos y entidades del Estado. Y claramente eh, quieren votar esta vaina. Esta resolución, se las voy a explicar, pero la voy a leer y después se las explico muy bien. Dice así: el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública informa que el Gobierno del Cambio expidió el decreto 0243 del 29 de febrero del 2024, por el cual modifica el capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 del 2015, el único reglamentario del sector del trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con la organización de empleados públicos, el cual permitirá el fortalecimiento de las negociaciones de las condiciones de empleados entre las entidades y autoridades competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos. En razón a que el decreto en mención se expide el 29 de febrero del 2024, es necesario tener en cuenta en cada periodo de negación el alcance del aplicativo transitorio para la garantía del derecho a la negociación colectiva en los términos establecidos en el artículo del decreto 1072 del 2015. Señores, queda, queda así esta resolución. Aplicación transitoria del presente capítulo. En caso de existir negociaciones colectivas en curso respecto a los pliegos presentados por las mesas instaladas, antes de la vigencia de la presente norma, su desarrollo y culminación se regirá a la norma vigente al momento de la presentación del pliego. Como consecuencia, las normas reglamentarias escritas informan que aquellas negociaciones en las que se haya radicado el pliego instalado de mesa de negociación antes de la expedición del decreto 0243 de 2024 está regida a disposiciones contenidas dentro del decreto. Ustedes dirán, Camilo, pero ¿qué trata ese decreto? El decreto pone que los únicos que pueden sentarse a negociar por las entidades públicas son las grandes confederaciones. La CUT, la Central Obrera, PECODE, las grandes. Las grandes confederaciones. Entonces, son confederaciones, estas grandes, que no entienden cómo se maneja una entidad. Son confederaciones donde los presidentes ya están pensionados, ya no trabajan
y siguen siendo presidentes y estando en las mesas directivas de estas confederaciones. Estas confederaciones ya no representan la línea laboral sindical que debían estar representando. Entonces no me imagino un sindicato pequeño de una entidad pública departamental intentando hablar y decirles, venga, es que nosotros como entidad tal necesitamos que ustedes negocien por nosotros. ¿Cómo va a saber la gente que vive en Bogotá lo que necesita un sindicato en Cartagena? O en Valledupar, o en San José del Guaviare? Esto es un peligro, es un derecho contra la negociación. Todo sindicato tiene que estar negociando con la entidad a la que está escrita. Las confederaciones negocian a nivel nacional, pero los sindicatos pequeños negocian con las entidades. Y eso, cuando ya se ve esto, es un peligro. Imagínense, esto no había pasado ni en gobiernos tan peligrosos para el movimiento sindical como fue el de Álvaro Uribe, o como fue el de Santos, o el mismo Iván Duque, que fueron gobiernos que eran un peligro para las grandes centrales obreras, pero ahora es el gobierno de Gustavo Petro el que busca destruir a los sindicatos pequeños para que se afilien a las centrales obreras, a las confederaciones y a las federaciones, para que las federaciones negocien por ellos y ellos no poder negociar. Literalmente se quedaron sin manos, sin armas para defender los sindicatos pequeños ante las entidades a las cuales ellos pertenecen. No es lo mismo un sindicato de una secretaría como la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que tiene un sindicato pequeño, son sindicatos pequeños, pero que intervienen solo en su entidad, a una confederación que interviene a nivel nacional y a todas. Ustedes dirán, pero es que ellos tienen más especialistas, más técnicos, sí, pero no saben lo que pasa dentro de la entidad. Y que pidan que el sindicato pequeño se siente con ellos, hablen de todo lo que pasa, me disculpan, suena estúpido. Y tenemos que ser muy claros. El gobierno nacional se está saltando los derechos de los trabajadores. ¿Cómo van a hablar de una reforma laboral que protege más los derechos sindicales y sacan un decreto que quita la negociación de los pequeños sindicatos con las entidades, permitiendo la favorabilidad a las grandes confederaciones? ¿Qué es esta vaina? Señores, y pues yo creo que el gobierno nacional tiene que derogar este decreto. Tiene que derogar esta resolución. Son los derechos de las personas, son los derechos laborales colectivos de sindicatos pequeños. Es eso lo que uno tiene que entender. Y vuelvo y le digo, el gobierno en cambio tiene que modificar este decreto, derogarlo, tumbarlo, lo que quieran. Pero no pueden dejar afectar a los pequeños sindicatos quitándoles la voz y el voto en los temas en sus entidades y mucho menos en las grandes reuniones a nivel nacional para establecer negociación. Eso sí es una falta de respeto. Una falta de respeto por los sindicalistas que votaron por ellos. Una falta de respeto por mí, que voté por ellos también por el tema laboral. ¡Qué caos! Entonces los invito a que se suscriban.